Como dijimos, este mes va a tener un énfasis muy particular. Consideramos que el mes de octubre es el mes de la familia, siempre lo hemos considerado así. Quizá porque, bueno, en el mes de octubre también celebramos el Día de la Madre y entonces englobamos todo el mes para celebrar la familia. Y como hijos de Dios no podemos dejar de hablar de la familia. No es un tema menor para nosotros, es un tema realmente importante porque entendemos que uno de los intereses principales de Dios justamente está en la familia. Desde el principio de la creación Dios puso mucha atención al crear al hombre y a la mujer y sobre todo a cómo se unieron. Y a la familia la vemos en las Escrituras a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Entonces queremos trabajar durante estos próximos domingos y probablemente también los miércoles esta temática familiar y como les habíamos dicho también vamos a tener algunas cosas especiales durante este mes que se lo vamos a anunciar más adelante. Y además quiero tener en cuenta que hoy es el primer domingo y nosotros la primera semana de todos los meses, de cada mes, la tomamos como semana de consagración del mes. Así que hoy estamos justo, diríamos, en la mitad de la semana de consagración de octubre. Es una semana donde toda la iglesia ayuna, ora y consagramos el mes. Entonces, quiero compartir con ustedes durante los próximos minutitos algo que justamente tiene que ver con la familia, pero también con esta semana de consagración y la necesidad de consagrar nuestras familias a Dios. Pero déjenme que les lea el texto que vamos a usar en este momento, que es de una historia en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, desde el versículo 40 en adelante. Allí dice que cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, dijo Jesús, alguien me ha tocado, yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Esta historia que estoy compartiendo con ustedes hoy tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Porque estos son tiempos desafiantes, lo venimos diciendo hace rato, decisivos, determinantes, acelerados, inusuales, ¿sí? Y el domingo pasado justamente decíamos que muchas cosas ya no cambiarán y entre ellas contamos a los hogares. Entonces, queremos trabajar
este pasaje y muchos otros durante todo este mes para entender que necesitamos permanecer creyendo en Jesús si queremos que nuestras familias atraviesen victoriosamente estos tiempos tan raros y difíciles que nos está tocando vivir. Y sobre todo, como dice esta historia, como nos cuenta esta historia, cuando todos los demás dicen, deja de molestar a Dios. Creo que en cierta manera estamos llegando a un punto, a un momento de nuestra historia, en que muchos desilusionados inclusive con Dios están usando esta frase, dejen de molestar a Dios, Dios no está interesado en nosotros. Probablemente algunos ya empezó a decir que Dios no existe. Nosotros estamos aquí para decir todo lo contrario, Dios existe, está más real que nunca ante nosotros y además, como siempre lo hemos dicho, Él no perdió el control de absolutamente nada. Pero necesitamos entender lo que esta historia y tantas otras nos explican acerca de ese Dios. Pero empecemos conociendo un poco a Jairo. Jairo era un líder de la sinagoga judía. Ustedes saben que la sinagoga era una especie de centro barrial, una cosa así, como los de la época, ¿no? Que no solamente oficiaba las veces de templo, donde los judíos iban a tener su tiempo de culto, sino que también oficiaba de escuela y bueno, todo lo que tiene que ver con la vida social de la comunidad. Jairo era un jefe en esa sinagoga. Él estaba a cargo del servicio que allí se brindaba y ese servicio incluía obviamente la lectura del Torá, que era una de las actividades más importantes que se ejercían allí en la sinagoga. Y él organizaba inclusive a la gente que trabajaba allí, a los que conducían el servicio, era el responsable del edificio, del mantenimiento, es decir, todo pasaba por él. Como funcionario inclusive de la sinagoga, él se encargaba de que toda la gente que se constituía como miembro de esa sinagoga, que asistía a la sinagoga, era de la comunidad judía, respetara las normas, respetara las reglas que ellos tenían y que no hicieran nada indebido según la enseñanza de justamente los líderes religiosos de la época. La sinagoga, como les dije entonces, era un lugar muy importante en el pueblo. Y eso ubicaba, obviamente, al jefe de la sinagoga en uno de los puestos más importantes de toda la ciudad, ¿sí? Al ser la sinagoga la institución con mayor importancia en la vida de la sociedad, quien lideraba la sinagoga obviamente era una persona importante. Además, Jairo era un anciano de la sinagoga. Esto no significa que sea viejo, La palabra anciano tiene que ver con autoridad, tiene que ver con liderazgo. Era uno de los hombres más importantes de la sinagoga, ¿sí? Es decir, él tenía un lugar privilegiado a la hora de sentarse en la reunión, él se sentaba en un lugar privilegiado junto con otros pocos escogidos. Ese era Jairo. Y Jairo, además de todo esto que les estoy contando, también en este tiempo específico de su vida, se caracterizaba por no tener una historia fácil. La que acabamos de leer, es decir, una hija enferma y gravemente enferma, agonizando, ¿sí? Así que la vida en la casa de Jairo, no era una vida fácil en este momento. No dice la historia cuánto tiempo la hija de Jairo llevaba así, enferma. Probablemente eran años, quizás meses, o probablemente era algo reciente. Lo que sí sabemos es que era fulminante, era muy grave y la chica estaba agonizando. Pero no solamente la niña era parte del problema familiar de Jairo, sino seguramente su esposa, que debería seguramente sufrir mucho al ver a su niña en ese estado. Pero también tenemos que decir, hablando de las características de Jairo, que se comienza a ver una transformación profunda en Jairo cuando él estuvo dispuesto a bajarse de esa posición de líder y logra llevar a Jesús a su casa, ¿sí? Si bien no sabemos mucho de la historia de Jairo antes de este suceso, pero la verdad es que los líderes religiosos de la época tenían todos una historia bastante parecida, ¿sí? Todos sufrían, por así decirlo, del mismo tipo de legalidad y era todo más o menos lo mismo. Pero en la vida de Jairo comienza a suceder un cambio, una transformación a partir, insisto, de que él decidió bajarse de esa posición. No estoy diciendo que renunciara a su puesto, digo, se bajó emocionalmente, se bajó mentalmente de esa posición y decidió llevar a Jesús a su casa.
Y claro que esto para Jairo representaba, en primer lugar, hacer el ridículo, ¿sí? Hacer el ridículo ante todos, porque una cosa es pedir un favor en privado a Jesús. Hubo otro religioso que fue en privado a Jesús, ¿se acuerdan? Nicodemo, ¿sí? Pero otra muy distinta era, como en el caso de Jairo, humillarse en público, rogar en público, ¿sí? Y encima rogar a Jesús, a quien los religiosos consideraban un mentiroso, ¿sí? Un chanta, decimos aquí en Argentina, ¿sí? Y sumado a esto, él era uno de los líderes de esos adversarios de Jesús. Así que todo esto significó para Jairo realmente un rompimiento emocional. Él tuvo que tomar una decisión importante en un momento de su vida. Era mantener la posición que venía trayendo con todo lo que eso acarreaba o dedicarse a resolver lo que estaba pasando en su casa. Conozcamos en segundo lugar cuál fue la virtud de Jairo, que me parece que salta a la vista, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionarlo porque nos va a servir a nosotros para entender la lección que hay para cada uno de nosotros en este día. Con todo lo importante, reconocido, respetado y aún determinante que era la vida de Jairo para la sociedad, para la conducta inclusive del pueblo, él no tuvo problemas en ir y humillarse delante de Jesucristo para ver la restauración de su familia. Primera gran virtud. Tomen nota o recuérdenlo, porque vamos a volver a esto en unos minutitos. Además, Jairo tuvo que pesar las cosas, ¿sí? Pesar la situación y ver qué valía más la pena, si defender su estatus, el qué dirán sus colegas, el enfrentamiento, la discriminación que tendría obviamente después de todo esto, si tomaba una decisión diferente a lo que el resto de los religiosos proponían. Creo que en estos dos aspectos encontramos virtudes valientes, aguerridas de parte de Jairo, que obviamente aportaron enormemente para que en su casa las cosas por fin se pudiesen solucionar. En tercer lugar, me anoté en mis apuntes aquí, con qué tuvo que enfrentarse Jairo en el camino a su casa, porque bueno, ya había convencido a Jesús de que lo acompañara. Jesús se preparó para eso. De hecho, empezaron la travesía hacia la casa de Jairo. Evidentemente no les era fácil caminar y aquí tenemos el primer obstáculo que se le presenta en el camino a casa. Ustedes métanse ahora en la vida de Jairo, métanse en la situación. Él sabe que su hija está agonizando, que está en los últimos minutos de vida. Su corazón, me imagino, debe palpitar fuertísimo, como nunca antes. Y cuando por fin consigue que Jesús lo acompañe, ahora no podían avanzar porque la multitud que los rodeaba era mucho. ¿No te pasó alguna vez que querés llegar pronto a un lugar y la calle está, pero imposible, ¿no es cierto? Vos decís, justo hoy salieron todos. Y no sé si es justo ese día o es tu sensación de apuro que hace que veas más autos, más gente que nunca. Así estaba Jairo. Él tuvo que atravesar este primer obstáculo, la multitud que los oprimía. Jesús, en medio de ese gentío, ahora se detiene porque dice que alguien lo había tocado. Imagínense lo primero que se le cruza a Jairo por la cabeza. Debe ser lo mismo que termina diciéndole Pedro. Pedro lo mira a Jesús y le dice, Señor, acá hay 1000 personas, te están apretando todos, ¿sí? Me imagino que Jairo debe haber pensado lo mismo. Así que pero se queda en el molde, ¿no? Se queda tranquilo ahí, pero empieza a ver cómo Jesús ahora discute con los discípulos, porque Jesús le dice, alguien me tocó, los discípulos dicen, Señor, no te tocó nadie, y hay una discusión que a lo mejor llevó segundos, pero para Jairo, con toda su desesperación, probablemente fueron minutos eternos, ¿no? Y Jesús entra en debate con los discípulos, hasta que por fin la persona que tocó a Jesús, esta mujer, de la que leímos también, se descubre y en vez de decir Jesús, bueno, listo, ya está, sigamos nuestro camino porque ya sé quién me tocó. No, Jesús se detiene a hablar con la mujer. Y los minutos seguían pasando, minutos eternos seguían pasando para Jairo. Imagínense todo lo que pasaba por su cabeza, ¿no? La multitud estorbaba mientras su hija agonizaba. Hay una discusión mientras su hija agonizaba. Hay un milagro notable y poderoso con aquella con aquella mujer, pero su hija agonizaba, ¿sí? Y para peor,
cuando está pasando todo eso, cuando él tiene ese conflicto de pensamientos en su cabeza, viene alguien desde su casa a decirle, no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Debe haber sido terrible, ¿no? Esa milésima de segundo. Sabemos que Jesús inmediatamente lo anima, pero esa milésima de segundo tiene que haber sido terrible, pensando en la destrucción de su hogar, las imágenes que se le deben haber pasado por la cabeza. En cuestión de segundos a Jairo se le vino literalmente el mundo abajo. Y ahí empezaron las preguntas. Preguntas que a lo mejor te hiciste vos en algún momento. Preguntas como, ¿por qué no llegué antes? ¿Por qué no salí a buscar ayuda antes? ¿Por qué esperé hasta que mi hija estuviese agonizando? ¿Por qué la gente no me ayudó? ¿Sí? Porque, bueno, él veía a todos los demás como culpables de que él no pudiese avanzar. ¿Por qué la gente estorbó a Jesús en el camino? ¿Por qué no permitieron que Jesús avanzara si era el único que me podía ayudar? ¿Por qué son tan egoístas? ¿Por qué mientras escucho y veo como una mujer es sanada, a mí me dicen que mi hija está muerta? En eso, él oye que Jesús le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Llegamos al punto aquí en que necesitamos extraer algunas lecciones para nosotros. Como siempre decimos, las historias de la Biblia no están ahí para que simplemente sepamos lo que le pasó a esa gente, sino para que, viendo lo que a ellos le pasó y cómo Dios lo resolvió, podamos también nosotros ser afectados por esa palabra y resolver aquella situación que tengamos en casa. Puede ser una enfermedad, como en este caso, o puede ser otra. No sé si decir más grave o menos grave, porque para cada uno de ustedes lo que esté viviendo hoy por hoy en casa debe ser grave. Cualquier situación, cualquier circunstancia, aquello que te quita el sueño, aquello que te hace preguntar o que te hace soltar preguntas como Jairo, debe ser grave. Pero veamos algunas claves de esta lección, algunas cosas que creo que Jesús enseña a través de esta experiencia con Jairo. En primer lugar, creo que esta historia nos enseña esto, tengamos paciencia, primera lección. Nosotros siempre enseñamos aquí en esta congregación que la fe es el título legal de nuestro milagro, ¿sí? Es decir, es el título, el certificado de que tenemos algo apartado para nosotros. Eso es fe, ¿sí? Pero la paciencia es el poder de la resistencia. Entonces nosotros mostramos nuestra fe como diciendo, yo creo que lo tengo, pero la paciencia que luego se requiere es lo que fortalece mi resistencia. Me fortalece a mí, ¿sí? Me hace más fuerte para poder afrontar aún situaciones más difíciles en el futuro. La fe lo declara hecho. La paciencia nos da fortaleza para poder esperar hasta que se manifieste lo que la fe declaró. Espero que se esté entendiendo. La paciencia es la capacidad para atravesar las pruebas. Claro, nosotros estamos acostumbrados a lo inmediato y cuando las cosas no se dan rápido, tendemos a desanimarnos o a murmurar mínimamente, ¿no es cierto? Y a abandonar. Pero esta lección nos enseña a no dejar las cosas por la mitad y aún nos desafía a romper con esa maldición de dejar las cosas por la mitad. Es decir, estoy pensando en aquellas personas que de pronto en un momento de su vida tuvieron fe, creyeron que Jesús podía hacer algo en su vida, en su casa, en su familia, en la salud, en lo laboral, en lo relacional. Pero pasó un tiempo y como veían que la cosa todavía no se solucionaba, abandonaron la fe y decidieron hasta inclusive pasarse a la vereda de enfrente. Esta lección nos enseña que la paciencia nos hace fuertes y que mientras tanto Dios sigue manteniendo el control y sigue obrando. Porque fue lo que sucedió, fue lo que sucedió con la hija de Jairo. Dios mantuvo el control. A ver, no tengo una palabra, porque no existe una palabra en el vocabulario humano para hablar del estado ese en el que la gente define un muerto y luego aparece el resucitado. No sé cómo se llama eso, pero eso es el tiempo en que Dios mantiene todo bajo control. Y la paciencia nos hace fuertes para resistir hasta que se manifieste el milagro de nuestro Dios. Dios va a hacer el milagro completo, pero tenemos que aprender a no escuchar las voces discordantes
que aparecen siempre a mitad de camino. A mitad de camino aparecen esas voces. Como la de este personaje que apareció ahí diciéndole, no molestes más al maestro, ya está. Lamentablemente se murió. Segunda lección, tenemos que aprender a seleccionar quiénes irán con nosotros. Obvio, ¿no? Obvio. Si queremos sacarnos esas voces, también tenemos que sacarnos de la cercanía a aquellos que, bueno, que son los dueños de esas voces. Dios te manda a amar a todo el mundo, pero nunca te mandará a tener comunión con todo el mundo, porque hay personas en el mundo que no te conviene, o por lo menos que no te conviene escuchar, porque sus consejos son esos consejos, los consejos de mitad de camino. Dios te manda a seguirlo a Él y no escuchar la opinión de los demás. Jesús, fíjense lo que hace Jesús en la historia. Jesús miró a todos, inclusive hasta a sus discípulos. A todos, estaban los 12 ahí. Toda esa gente que lo seguía, todos los amigos de la familia. Miró a todos, pero decidió quedarse solamente con unos pocos, muy pocos. ¿Con quiénes se quedó? Con los que compartían la fe que Él tenía. Y ahí está la lección. Necesitamos aprender a seleccionar que para determinados momentos de nuestra vida nos deben acompañar solamente aquellos que comparten nuestra fe. Porque hay voces que desalientan, que quizás sean voces, ya les digo, que pertenecen a personas que nos aman, nos recontraaman, pero su mirada, su visión no es la misma que tenemos nosotros si hemos creído en Cristo Jesús. Hay una parte del camino donde la multitud te aprieta, te habla, pero hay otra parte del camino que hay que hacerla con gente que habla nuestro mismo idioma, el idioma de la fe. Jamás encontrarás lo glorioso con esas personas que son campeones de mitad de camino. ¿Conoces personas así? Personas que alardean porque llegaron hasta la mitad del camino. ¿Sabes que existe un término para eso? Lo descubrí hace un tiempo atrás, leyendo, investigando un poco el origen de algunas palabras, y resulta que a partir de la experiencia de algunos montañistas que se proponían subir la montaña, pero que llegaban solamente hasta cierto punto, no podían hacer cima, sino que llegaban hasta cierto punto, a veces la mitad o un poquito más, pero claro, todo el mundo los consideraba personas que, bueno, llegaron hasta la mitad. A la mitad no llega cualquiera. Pero ¿saben qué término surgió a partir de esa experiencia de esos personajes que llegaban hasta la mitad de la montaña? A partir de ahí sale la palabra mediocre. Mediocre significa el que llega hasta la mitad de la montaña. Mediocre es aquel que a la mitad del camino te suelta una palabra de desaliento y te dice, mira, ya está, no busques más, no la pelees más, todo se terminó. Tenemos que elegir quiénes nos van a acompañar. Tercera lección. No nos dejemos disipular, adoctrinar por el temor. Tengamos fe. El temor adoctrina a la gente. Ustedes saben que hay culturas enteras que han desaparecido porque fueron adoctrinadas por el temor. Quizás un rumor, quizás un comentario, empezó a generar entre ellos un pequeño miedo, un miedo que pasó a ser un pavor, un pánico, que se termina convirtiendo en temor y todo un pueblo desaparecido simplemente por el temor. Es decir, que el temor también adoctrina como cualquier otra filosofía, no sé, como la fe. Nosotros adoctrinamos con la fe. Nuestra enseñanza tiene que ver con creer en Dios, más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Adoctrinamos con la fe. Entonces la tercera lección es esta: no te dejes adoctrinar por el temor. Permití que la fe sea lo que te disipule, lo que te forme, lo que te fortalezca, lo que te establezca, en lo personal y en lo familiar. Jesús le dijo a Jairo, solamente cree, solamente cree. ¿Qué quiso decir con esa frase? Lo que le quiso decir es, no caigas en el terreno del cuestionamiento, porque vas a perderte la obra completa en tu casa. Eso le estaba diciendo Jesús. Cree solamente, o sea, a tu creer no le agregues condenación. ¿Se acuerdan las preguntas que se hizo Jairo? Jairo empezó preguntándose, ¿por qué no busqué a Jesús antes? A tu fe no le agregues condenación. Si este es el momento en el que estás llegando a Jesús, gózate en eso.
Y quizás algunas cosas ahí en tu casa, en tu vida personal, no están como quisieras. Quizás están a punto de destruirse por completo. Por favor, no te condenes. Si hoy estás aquí en esta reunión, probablemente necesitabas escuchar esta palabra que Jesús te dice a vos: cree solamente, no te condenes. Cree solamente y Jesús va a restaurar tu vida, va a restaurar tu familia. Aún me animo a decir que va a restaurar tu negocio. Quizás no ese que tenés ahora, probablemente otro, porque venimos esperando lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. A tu fe, a tu creer, no le sumes contienda, no le sumes pelea, porque el diablo obviamente quiere verte ahí discutiendo con la gente y echándole culpas a todo el mundo, ¿no? Hoy nos falta esto por fulano de tal, nos falta esto otro porque el gobierno anterior, porque esto, porque aquello. A ver, Jesús le dijo: cree solamente. A tu fe no le agregues contienda, no le agregues pelea. A tu fe no le agregues envidia. ¿Sí? Jairo dijo: pero ¿cómo a esta mujer? A esta mujer Jesús la sana y con mi hija no puede hacer nada. Eso es envidia. ¿Sí? Jesús le dijo: cree solamente, a tu fe no le agregues envidia. Cree solamente. Cree solamente. Lo único que necesitamos es creer. Jesús lo va a hacer, yo lo tomo, yo lo proclamo. Cree solamente. Jesús le dijo: cree solamente, porque hay momentos donde más preguntas es simplemente darle más terreno a la duda. Cuanto más preguntas te haces, más dudas tenés. No preguntes, empezá a creer que Jesús puede restaurar tu casa, en lo que sea. Cuarta lección: limpiemos el ambiente. Esa es la cuarta lección, limpiemos el ambiente. Jesús no dejó entrar a nadie consigo, ¿se acuerdan? Él escogió 3 o 4 ahí, 5 si no me equivoco, para que estén con Él. Los demás afuera. ¿Qué es lo que había afuera? Fíjense que es interesante que dice la Biblia ahí, la historia, que afuera estaban los que lloraban. Es cierto que mucha gente lloraba sinceramente, pero era una costumbre de la época, además, que en cada velorio aparecieran los llorones profesionales. Gente que no tenía nada que ver con el difunto, ¿sí? Pero aparentemente le pagaban para eso. O sea, generaban el ambiente de luto, ¿no? Generaban el ambiente de muerte. Generaban un ambiente de dolor. Hacía que la gente sufra el doble o el triple. Esa era su función. Jesús con esta lección nos está diciendo que tenemos que limpiar el ambiente de aquello que genera muerte en nuestras casas. Sacar aquello que genera muerte, y creo que tenemos que definir nosotros qué tipo de ambiente queremos dentro de nuestro hogar. Y decidirnos, ese es el desafío de hoy, decidirnos a sacar los ídolos, los pecados ocultos, adicciones, fornicación, adulterio, amistades que se burlan de nuestra fe, sacarlo. Todo por el bien de nuestra casa. Si queremos la restauración de nuestra familia, esas cosas, personas, como se llamen, no pueden estar adentro, no pueden ser parte del ambiente, porque si eso sucediera, nunca llegaríamos al ambiente de salud que necesitamos en nuestras casas. Tenemos que tomar una decisión. O entran ellos o entra Jesús. Jesús va a llegar sacando todo lo que huele a muerte. Fíjense que Jesús no llegó sanando, Jesús llegó imponiendo. Lo primero que hace Jesús no es sanar, lo primero que hace es imponer. Impone que el ambiente sea el adecuado y después procede a la salud, a la sanidad, a la resurrección en este caso, ¿sí? Jesús primero se impone. Y creo que esto también nos enseña a entender esto, que Cristo no realizará el milagro si primero nosotros no trabajamos en el ambiente correcto en casa, si nosotros no modificamos el ambiente incorrecto que hoy pudiéramos tener ahí en casa y que está produciendo más olor a muerte que a vida. ¿Qué es lo que se vive en tu casa? Bueno, ustedes saben. No soy de aquellos pastores que les pide ahí a los esposos ahora que se miren, que se toquen, porque yo sé que en medio de predicaciones como estas a veces preferimos ni abrir los ojos, ni mirarnos, ¿no es cierto? Porque el ambiente está enrarecido en casa, porque hay un ambiente feo y en algunos casos un ambiente inclusive de muerte. Este mensaje básicamente es para esos hogares. Jesús te dice, cree solamente.
Cree solamente, pero ocúpate de limpiar el ambiente. Ocúpate de limpiar el ambiente. Esta lección, por lo menos aquí en mis apuntes, termina con esto. No hacía falta una multitud de mirones, sino solo 5 personas correctas en un ambiente correcto. Esto me dice lo siguiente. Quizás el ambiente en tu casa se enrareció, se llenó de olor a muerte porque quisiste meter de todo ahí. Pero fíjate que Jesús con muy poco, logra un ambiente de vida. Quizás las decisiones que tengas que tomar hagan que te deshagas de un montón de, no sé, costumbres, quizás aún pertenencias, no sé, quizás amistades, cosas que no convienen definitivamente. Vas a sentir como la casa vacía los primeros días, pero claro, te va a faltar una cosa, te va a faltar la otra, te va a sobrar tiempo en la agenda, porque lo que hacías antes, pero que producía muerte, llenaba tu agenda. Ahora lo sacás, porque querés meter a Jesús ahí, vas a sentir un espacio amplio, pero es lo que Jesús necesita. Necesita simplemente que el ambiente sea el adecuado para que Él pueda hacer el milagro. Mejor dicho, Él lo podría hacer igual, pero Él quiere hacer un milagro en un ambiente adecuado, por el bien de tu familia. Quinta y última lección. Alimentemos a nuestros hijos. Jesús, después de haber resucitado a esta niña, dice que puso a la hija en manos de sus papás. Se la encargó, ¿no? Se la encomendó. Bueno, correspondía a eso. Pero también le dijo que la alimentara. Es obvio, ¿no? Porque Dios da hijos con la expectativa de que sus padres no los metan en la tumba, sino que los saquen de ahí, que los alimenten, que los edifiquen, que los hagan crecer en todo aspecto de su vida personal, de su vida familiar, de su vida laboral, de su vida profesional. El problema, quizás, de esta generación no es el pecado que rodea a nuestros hijos. El problema es la ausencia de padres que los alimenten adecuadamente. Por eso es que tenemos esta enseñanza allí en la palabra. Los padres tenemos que alimentar a nuestros hijos con alimento del cielo, con enseñanza bíblica, discipulándolos, como decía hace un rato, ¿no? Con fe y no con temor, con fe, no con desánimo. Jesús mandó que le diesen de comer. Hay un dicho entre los nutricionistas que dice que nosotros somos los que comemos, ¿no? Y quizás esta lección de esta historia tenga que ver con eso, ¿no? Quizás tengamos que aprender eso, que nuestros hijos van a terminar siendo lo que nosotros les damos de comer, o lo que nosotros permitimos. Si nosotros permitimos que ellos se alimenten de cualquier cosa, a lo mejor ni siquiera teniendo el control, ni sabiendo lo que ellos consumen en televisión, lo que consumen en una serie de Netflix o en internet o en lo que sea, ¿sí? Permitimos que ellos consuman lo que sea, terminarán siendo lo que están consumiendo. Tenemos que ocuparnos nosotros, los papás, de arreglar la alimentación en casa. Nosotros decidimos, de ahora en adelante, desde este mensaje en adelante, si llegaste hasta este punto del mensaje, quizá alguno ya se desconectó, pero si llegaste hasta este momento del mensaje, nosotros decidimos si el que alimenta a nuestros hijos es el diablo o si es Dios. Si el diablo volverá a tener espacio en medio nuestro. Vamos a orar enseguida aquí para que él pierda toda autoridad en nuestros hogares. Pero tiene que haber decisión en tu corazón. Tenemos que preocuparnos por darle alimento espiritual correcto, mantener el altar encendido, ¿sí? Ese altar de adoración continua. Otras veces también hemos enseñado que esto no se trata de que sí o sí todas las noches a las 8 de la noche tengas un tiempo devocional con tu hijo. A veces no se puede. Pero lo que importa es que durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, haya un ambiente de adoración en tu casa. Que todo el tiempo haya un ambiente de poner a tus hijos delante del Señor, de ponerte vos como papá, vos como mamá delante del Señor. Eso arma el ambiente, eso arma el altar allí en casa. Si sabes que hay programas que no convienen, nunca los pongas en tu televisor. Si hay música que no conviene porque su letra, la letra que se proclama a través de tu parlante ahí en el living de tu casa, es letra que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos. Entonces sacala. Lecturas, programas de internet, aplicaciones que han sido creadas, generadas para matar a nuestros hijos. Por favor, investiguen eso, papás. Métanse a conversar con ellos, ¿sí?
y averigüen qué es lo que están haciendo con sus teléfonos, qué hacen con sus computadoras. Tenemos que preocuparnos por la alimentación de nuestros hijos, disciplinarnos en la lectura bíblica, congregarnos, obviamente, congregarnos constantemente. Y cuando digo congregarnos, lo digo en este momento de pandemia. Hoy nuestra congregación es esta, es virtual, pero desde la Iglesia del Camino no les ha faltado. Nunca dejamos de transmitir domingo, ni miércoles, ni las escuelas que tenemos, ni los grupos de crecimiento. ¿Por qué hay algunos hijos que no están participando de los grupos de crecimiento, me pregunto? ¿Por qué esos papás no insisten en que sus hijos prioricen el grupo de crecimiento? ¿Por qué esos papás le recuerdan a su hijo que tiene que hacer la tarea de la escuela un viernes a la noche, un sábado a la noche, justo cuando es la hora del grupo de crecimiento? Me preocupan ese tipo de decisiones. Y después inclusive terminan diciendo que son papás responsables porque quieren que sus hijos estudien. No pueden estudiar de lunes a viernes en otro horario que no sea el horario en que los líderes preparan alimento espiritual para sus hijos. Por favor, pensemos en esto, meditemos en esto y hagamos los cambios que tengamos que hacer allí en casa. Que tus hijos te vean que sos dadivoso, que sos generoso, que en este tiempo de necesidad estás ofrendando, estás donando, que no dejas de servir a Dios aún con tus bienes. Todo eso alimenta a tus hijos. El milagro ya fue hecho. Eso es lo que nosotros proclamamos, que lo que necesitamos ya está hecho. Que la enfermedad vuelva o se establezca en tu casa, siempre va a depender del alimento con el que estás alimentando tu hogar. Por favor, pensemos en esto. Y voy terminando. Después de toda esta lección que nos enseña Jairo, creo que el problema de muchos es que se posicionan en sus títulos, en sus logros, en lo que conocen y ahí se fosilizan. Y ese posicionamiento les impide acercarse humildemente a Jesús. Creen que van a perder demasiado si se acercan a Jesús, si tienen una vida de oración, si son personas que leen la Biblia, si son personas que hablan con sus amigos y les cuentan a todos que tienen su tiempo devocional, o que reciben un devocional toda la mañana en su teléfono y que además lo leen. Piensa que van a perder todo. Por favor, meditemos en eso. Hay gente que no se postra delante de Jesús porque vale más el orgullo que la restauración de su casa. Jesús no va a caminar hacia tu casa si primero no te postrás delante de sus pies. Y esperamos que este mes puedas trabajar ese tema en tu casa, lo puedas trabajar en tu vida y que octubre sea un mes victorioso, glorioso para tu familia. A Jairo no le importó el que dirán otras personas y eso provocó al Señor, eso le llamó la atención. Por eso que Jesús dijo, voy con vos hasta tu casa y cambió su destino. No sé si iba a otro lado, pero aparentemente no iba para la casa de Jairo. Decidió modificar su camino porque alguien que se bajó de su posición y que se humilló delante de él, le pidió su ayuda. Eso hace Jesús. El principio de un gran milagro es cuando hay humillación y entonces viene la exaltación. Necesitamos padres que estén dispuestos a dejar su estatus, que estén dispuestos a humillarse y clamar, padres que estén dispuestos a limpiar sus vidas con tal de recibir una generación de hijos resucitados en sus manos. Esto que les acabo de compartir es solamente el principio, es solamente el mensaje inicial. Todo el mes vamos a trabajar esto. No queremos ofender a nadie, no queremos lastimar a nadie, solamente queremos que ustedes puedan gozarse teniendo un hogar que manifieste vida y vida en abundancia. Sé, aquellos que sufren en sus casas por situaciones difíciles, que no es para nada agradable. Estamos ofreciendo desde la palabra de Dios que el ambiente en casa se transforme en un ambiente agradable todo el tiempo, solamente depositando nuestra fe en Jesús. Como dijo Jesús, cree solamente, cree solamente. ¿Qué les parece si oramos ahora mismo consagrando nuestros hogares?
Quizás ya consagraste el mes de octubre porque sos, bueno, de esos grupos de crecimiento que están ayunando y orando. Vamos a consagrarlo de nuevo, pero con este sentido. Para que octubre sea un mes de, no sé, ¿cómo podríamos llamarle? Resucitación familiar, una cosa así. Ponle el nombre que quieras, pero que tu hogar empiece a manifestar la vida abundante que solo Jesús puede traer a tu hogar. ¿Oramos juntos? Padre Celestial, conociendo tu corazón y sabiendo que amas la familia, sabiendo que la creaste con tus propias manos para que en ella disfrutemos satisfacción, victoria, nos alentemos el uno al otro, nos sostengamos, nos apoyemos, atravesemos momentos difíciles juntos, nos riamos juntos. Señor, conociendo tu corazón es que ahora te pedimos que bendigas nuestras familias. Nosotros, como padres, Señor, algunos hombres aquí como sacerdotes del hogar, consagramos nuestra familia a ti. Consagramos este mes de octubre para que sea un mes de resurrección familiar. Pero, Señor, consagramos nuestra vida familiar por el resto del tiempo, Señor, hasta que tú decidas que ya no estemos más en esta tierra. Señor, nuestra vida, nuestra familia será tuya. Padre, consagramos a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Y oramos para que en casa seamos capaces de provocar ese ambiente correcto, ese ambiente que te atrae, ese ambiente que provoca milagros. Y desechamos lo que signifique muerte, lo que signifique mentira, lo que signifique enojo, lo que signifique perversión, lo que signifique violencia, lo desechamos en el nombre de Cristo Jesús. Proclamamos que la vida de Cristo se establece en nuestros hogares. Lo hacemos en el nombre de aquel que resucitó a la hija de Jairo y que también quiere resucitar cada una de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.